A diario nos vemos enfrentados a esta realidad. Puede ser en una esquina, desde el auto y en muchos otros rincones de nuestras ciudades. ¿Hay alguien que no se haya preguntado qué hacer frente a esta situación? No simplemente a dar o no dar, sino que ¿existe una solución de fondo a este problema? Sea por compasión o por la molestia e incomodidad inevitable que esta realidad genera y que difícilmente nos deja indiferentes, es una realidad que moverá todas nuestras energías en este capítulo, apuntando siempre a la posibilidad de una solución de raíz a este problema. Para dilucidar nuestras interrogantes, nos hemos contactado con quienes han estado en relación directa con el mundo de la limosna. Este es el caso del padre Felipe Berríos, director de la campaña Un Techo para Chile e impulsor de varios otros proyectos de esta índole. Nos acercamos también a Benito Baranda. Este dedicado luchador social es psicólogo y se desempeña como director del Hogar de Cristo y de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Asimismo nos acompaña Teresa Matus, incansable investigadora de los impactos sociales de la modernización y de las políticas de intervención social, actualmente investigadora de la Universidad Católica de Chile. Desde la vereda de la mendicidad nos acompaña Tito, a quien conocimos en nuestro recorrido por las calles de Santiago de Chile y que nos aporta algo de su vida con sus palabras y momentos del día. Yo, por ejemplo, vivo allá en San Clemente, Talca. Me vine cuando era muy pequeño. Y entonces, ¿Qué tan pequeño? bueno, era cuando era muy pequeño, tenía como 3, 4 años, estuve en San Clemente. Y entonces estuve allá en Talca y allá me fabricaron, me nacieron allá. Y ahí cuando era chico me vine a Santiago, ¿cachai? Entonces ahí, no, con mi padre y con mi madre. Para introducirnos en el tema, comenzaremos con una visión del fenómeno de la limosna a través del tiempo y los cambios de perspectiva que se han ido dando en nuestra cultura con el paso de los años. La limosna tiene un inicio con las civilizaciones. Lo interesante, más que la existencia de la limosna, es cómo se interpreta la limosna. En la Edad Media, por ejemplo, uno tiene desde el siglo IX, donde la limosna y la presencia de personas que pedían, sobre todo, por ejemplo, en los atrios de las iglesias, igual recordaba a la gente la idea de lo que era necesario para llegar al cielo. Y para llegar al cielo, ser pobre y llegar al cielo era un recordatorio permanente. Uno podría decir que eran los hijos de Abel. Al final del siglo XIV, y uno tendría que trazar el percurso de qué es lo que pasó ahí, en vez de ser los hijos de Abel, ya la limosna, sobre todo después del siglo XIII y la peste, es enfocada como algo de lo que hay que huir, como asociada a la delincuencia, como asociada a la amenaza, al peligro. Y los hijos de Abel se transforman en los hijos de Caín. Por eso yo creo que es bueno mirar la historia. Si tú te acuerdas del dilema del príncipe y el mendigo, ¿por qué el príncipe quería cambiarse con el mendigo? Porque desde el príncipe el mendigo tiene más libertades. Ahora, es interesante ver en la propia literatura, cuando el príncipe se hace mendigo, entiende realmente lo que le pasa al mendigo y ve que él no es, que esa libertad es en apariencia, pero que en realidad él tiene que sobrevivir, tiene que soportar la ley de la cofradía de los ladrones, que a veces es más dura que la ley del reino, y tiene que en ese sentido pensar una forma de vida que está completamente subordinada a la pura idea de la sobrevivencia. Tuve problemas con mi padre porque muchos años no lo vi, entonces muchos años lo perdí, ¿cachai? Perdí muchos años mi padre, no tuve un contacto así con un padre que me ayudara, que me orientara, que me ayudara, entonces aquí me pasó el tiempo y mi padre, obviamente cuando estábamos juntos hasta los 8 años, que están separados de hasta ahora y nunca lo vi, ¿cachai? Entonces nunca tuve un contacto con él, nunca conversé con él, nunca tuve un diálogo. Y llegó un momento que ahí llegó el momento de los que hubo y ahí ya pasó el tiempo y ahí estaba viendo con mi mamá y después pasó los años y ahí me quedé solo con mi mamá. Y yo dije, esta cuestión no es para mí estar conviviendo con mi mamá porque yo digo, mira, soy hombre también, tengo derecho a salir a la calle y ganarme la vida y ahora estoy acá con muchos años trabajando en el centro, Santiago del Centro. Hoy en día, el acto de pedir limosna está fundamentalmente asociado a un tipo de sobrevivencia que consiste en el pedir ayuda para poder subsistir.
Desde esta perspectiva, hay organizaciones como el Hogar de Cristo, en Santiago de Chile, que se dedican inicialmente a este problema, procurando darle el sostén diario a cientos de hombres y mujeres que no pueden autogestionar sus necesidades básicas. Cuando se da limosna, muchas veces detrás de esa limosna viene también una petición de perdón, que es lo que hacía el padre Hurtado. Le pedía perdón a las personas que llegaban a la hospedería por las condiciones de la hospedería, por el tipo de alimento que entregaban, porque detrás de eso estaba la convicción de que esas personas no deberían estar en la calle, deberían ser tratadas con justicia por nosotros, el resto de la sociedad. Hay que distinguir, porque una cosa es la persona que solicita ayuda y otra cosa es la limosna. La limosna más bien está centrada en cierto grupo de personas que siempre van a haber en nuestras sociedades, que como yo te digo son personas dañadas psicológicamente o dañadas afectivamente. Que tenemos un catálogo, o sea, somos buenos o malos y somos aceptados regular, pero a ambos lados hay posición y hay hipoteca. Entonces esas acciones hay que respetarlas, porque escuchamos y somos crueles también, entonces tenemos que tener el miedo que celebra la crema, que todo es crema, o sea, se convierte en un saludo del olfato de los perros. Si hay alguien que está sufriendo, tenemos que responder. Después vemos el porqué. Nosotros vivimos en la calle, venimos de la calle. ¿Viven ahí los dos? Claro, y sabes que nosotros murió la familia. Y sabes que todos los días vivimos aquí. A mí cuando yo era chica, a mí me violaron. Y a mí me golpeaban mucho. Yo tengo una hija que tiene 1 mes 8 días y va a cumplir 2 meses el jueves. Se llama Constanza Macarena. El tiempo atrás, yo estaba en Víctor Jara y hay el Satanás del diablo la violó, le pegó, le dejó embarazada y un bastardo de Satanás del diablo. Y si quiero fue a dejarlo a un remedio, un puta padre que necesitaba España ni una cosa. Es un bastardo, ahí era pecado. Y que hubo una guaguita, el paparro respondió. Es un bastardo, por eso le digo todo. No tiene donde mi mamá. Cuando el padre Berríos nos habla del mendigo como un ser dañado, se da a entender que el problema de la limosna debe ser enfrentado desde su raíz. Esto implicaría llegar hasta la base de este daño y desde allí reacondicionar los cimientos para partir renovado hacia una vida nueva. Sin embargo, quizás el primer paso pueda estar en el simple reconocimiento del prójimo. En la idea de la limosna hay una acción subordinada. El que da, que es poderoso, y el que recibe, que no tiene nada. Trabajar con personas en situación de extrema pobreza supone sacarlos de esa lógica y por lo tanto entender que tú estás delante de un sujeto que puede no tener cosas, puede ni siquiera tener ropa, pero que es un sujeto de la misma calidad humana y por lo tanto generas un lazo de horizontalidad, ya no de subordinación y dependencia. Es en esa lógica que habría que trabajar tanto el Estado como la sociedad civil. De otra manera, los sistemas de la limosna se reproducen. Yo creo que nosotros tenemos que compadecernos. Cuando dejemos de compadecernos, cuando dejemos de ponernos en el lugar del otro, no solo nos vamos a despreocupar del mendigo, sino que nos vamos a despreocupar de la justicia también. Nunca las canastas de alimentos van a alcanzar. Si es que yo no te ayudo a ti a ponerte en pie y a que tú puedas ganarte con el sudor de tu frente el alimento para tu hijo. Y eso ha sido la lógica y además tiene una profunda fe en el ser humano. Es decir, que más, tú puedes tener muchos problemas, pero estamos seguros que tú puedes. Dice el dicho, si le das pescado a un hombre, le quitas el hambre por un día. Si le enseñas a pescar, en cambio, se la quitas por toda la vida. ¿Esto es aplicable en el mundo de la limosna? ¿Bastaría enseñarle a pescar, digámoslo así, a un hombre para solucionar el problema de la mendicidad? A lo largo de nuestra historia, distintas culturas y religiones han tenido enfrente el fenómeno de la limosna. ¿Cómo ha sido visto y enfrentado este tema a través del tiempo? ¿Qué diferencia de visión existe entre una religión y otra
sobre el tema de la limosna? O bien, ¿qué similitudes existen sobre este tema? Yo diría que con el tiempo lo que nos fue ocurriendo a los católicos es que fuimos haciendo que esa limosna se organizara y que surgieran organizaciones de nosotros mismos los católicos que no denigraran al otro con la entrega de la limosna, sino que organizaran esta limosna para efectivamente sacar al otro de la condición de pobreza. Eso es lo que ocurrió en Occidente. Bueno, yo creo que la religión musulmana, al igual que en la religión cristiana y en la religión judía, las religiones monoteístas, ya entregas a los demás gratuitamente sin esperar a cambio, que está como en el concepto más, o sea, la definición más profunda de limosna, está eso, detrás del concepto de limosna es que yo entrego a otro que tiene mayores necesidades que yo y le entrego parte de lo que yo poseo para que el otro pueda vivir con mayor dignidad. Y creo que en el caso de ellos, bueno, adquiere un espacio muy grande. En el caso de los católicos también ha tenido un espacio muy grande la limosna. La idea del compartir, yo creo que es un fundamento religioso sustantivo, ¿no? Porque en ese sentido el espíritu de las religiones tiende a mejorar, tanto en un plano ascético como en un plano social, mejorar la forma de relación del hombre con Dios. Pero es indudable que uno no puede mejorar solo a solas una relación de uno con Dios, sino mejora la relación entre los hombres, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, el cómo yo trate al otro dice de mí y dice también del tipo de Dios que yo tengo en la cabeza. La idea de la hospitalidad, la idea de compartir, la idea de tratar al otro con dignidad, yo creo que tiene un profundo fundamento religioso, porque tiene un profundo fundamento y sentido de lo humano. A vuelta de comerciales, vamos a sumergirnos en un aspecto de nuestro problema de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de acercarnos a una solución muy práctica en el tema que nos convoca. Si bien no es lo mismo la limosna de la pobreza como fenómeno, son factores que suelen ir muy de la mano. Yunus, en su visita a Chile, preguntó: ¿cuántos pobres hay en este país? Y le contestaron que cerca de 3 millones, a lo que Yunus se sorprendió y dijo: ¿cómo no van a poder erradicar la pobreza si ni se acercan a los 500 millones de pobres de mi país? El economista de Bangladesh dejó en claro un tema muy importante. La ayuda no se regala, la tarea es de todos y es nuestra responsabilidad darle la mano a quien la necesite. Este renombrado economista hindú fue bautizado como el banquero de los pobres, luego de inventar un simple pero novedoso sistema en contra de la pobreza, el microcrédito. Yo lo encuentro excelente y es admirable, bueno, el mundo se lo ha reconocido. Lo bonito de eso es que él le enseñó al mundo que los más pobres eran mucho mejores pagadores y que ellos necesitaban ayuda, no regalos. Es una idea que aparentemente puede ser simple, y es que las personas puedan tener créditos cuando no son objetos de crédito por otras instituciones. O sea, yo creo que el gran sentido que tiene eso es cómo nosotros logramos programas donde las personas en forma efectiva puedan mejorar su movilidad social. Y eso tiene que ver fundamentalmente, como lo diría el antiguo Carlos Marx, pero vigente Carlos Marx, capital y trabajo. Entonces, no solo tienes que enseñar a las personas a trabajar, sino que si quieres que ellos se transformen en emprendedoras, tienes que pensar qué recursos de capital tienen ellos a mano. Y si tú no tienes ningún recurso de capital que emprender, ni capital financiero, ni capital social, estás en las peores condiciones posibles. En Chile, el Centro Yunus, bautizado con su nombre en su visita al país, es dirigido por un alcalde municipal, principal responsable de esta iniciativa en Chile. Uno le da un microcrédito a alguien que tiene un sueño, una idea, un negocio y que lo que le falta es capital para poder seguir creciendo. Es una persona generalmente sin bienes, no puede ir al banco, hipotecarlos y recibir un préstamo. En consecuencia, se establece un sistema que lo fundó Yunus a nivel mundial y que hoy día está en todo el orbe, que es esta red del microcrédito, en el cual a alguien de a poco se le va dando
para que pueda ir haciendo realidad sus sueños, pagando lo prestado y así seguir creciendo en la vida. Me acuerdo que en ese tiempo fue un crédito de 100.000 pesos que me sirvió mucho porque comencé mi microempresa comprando los fondos, el huesillo, los vasitos para servirle a la gente, las cucharitas, todo eso, las servilletas. Y gracias a lo que yo hago ahora, mi situación económica cambió del cielo a la tierra, o sea, 100%. Mohamed Yunus, yo creo que muestra una diferencia fundamental en esto, y es que cuando él le pasa el celular a la señora en esa provincia india, él ya estudió el nicho de mercado y él ya sabe que ese negocio puede ser exitoso. Aquí muchas veces la capacitación e incluso los emprendimientos se dejan en los hombros de las propias personas. Entonces, en ese sentido, son políticas o programas incompletos, que tienen buena intención, pero el cómo se hacen las cosas nos falta mucho por andar. Yo creo que si él no tuviera las obras que tiene para mostrar, la gente lo descalificaría meramente como un idealista. Alguien que se para aquí en Chile y aquí en Peñalolén y dice, oiga, usted puede eliminar la pobreza si quiere. Y lo dice con un nivel de convicción que dice, mira, o este está loco, o es un tipo que vive en la estratosfera. Si no fuera porque él ha logrado que a través del Grahin Bank en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, pero no cientos, ni miles, cientos de miles y millones de mujeres pobrísimas hayan salido de la pobreza. Y eso lo ha hecho confiando en las personas. No hay mejor política social que darle a alguien la posibilidad de tener un empleo digno. Si bien es interesante la posibilidad que se nos abre con estas experiencias, no hay que desconocer que la pobreza facilita el hecho de que existan mendigos en la calle, pero no es la causa final de este fenómeno. En este contexto puede ser más relevante el deterioro de la persona misma, en el sentido de una incapacidad interior para enfrentar la vida en forma sana. Quiero ser como unos campos. Es que yo vivo en el campo, por eso. Y esos son los ríos. Esos son como parte de campo. Y yo tengo 5 hermanos, pero yo tengo un hermano que murió, está arriba en el cielo. Si pudiéramos concebir a la sociedad como un todo integral, ¿será entonces que la presencia de mendigos en la ciudad es un claro síntoma de una enfermedad que está allí y que no queremos verla? Y desde esta perspectiva, ¿cómo se enfrenta adecuadamente esta enfermedad? O mirado de otra forma, ¿es acaso una enfermedad meramente social o es un síntoma interno de cada mendigo? ¿Una enfermedad individual? ¿Cómo curar estas enfermedades? ¿Con políticas sociales? ¿Es acaso tarea de los gobiernos? Para mí la responsabilidad es de la sociedad en general, y con esto no quiero exculpar al Estado o exculpar a alguien en particular. El que alguien sea maltratado, o sea, denigrado en la calle, es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, que miremos en menos a una persona que está en la calle. Es responsabilidad del Estado no generar las oportunidades suficientes para todas las personas que viven en condiciones de pobreza. Y es responsabilidad de la Iglesia a veces alimentar esta pobreza, seguir sosteniéndola sin trabajar para que ojalá esas personas vayan recuperando espacios de dignidad. Por muchos años, muchas organizaciones de diferentes iglesias alimentaron esta pobreza, mirando con lástima a esas personas, con una lástima que los denigraba, no con la lástima cristiana, sino con una lástima que los denigraba, que los usurpaba su dignidad, y sosteniéndolos encerrados en lugares que uno no sabía si era para ayudarlos a ellos, para proteger a la sociedad o para sentirse buenos los que los cuidaban, ¿ya? Porque en el fondo les causaba mucho más daño, nos causaban daño al resto de la sociedad porque nos impedían vincularnos con esas personas, nos impedían hacer justicia práctica todos los días y también impedían a las personas que estaban adentro poder desarrollarse, crecer y cambiar sus vidas, tomar el control de sus vidas. ¿Sabes lo que le duele más a alguien que inspirado en valores cristianos quiere ayudar al otro? Que lo acusen de no tener sensibilidad frente a los pobres. A mí me han acusado de eso muchas veces. ¿Por qué? Porque he puesto límites. Y porque he dicho, mira, no, de esta manera no. ¿Usted quiere que lo hagamos compartido? Fantástico. ¿Usted quiere capacitarse, quiere buscar trabajo? Bueno, lo ayudo con una canasta de alimentos. Ah, pero no quiere buscar trabajo, no tiene canasta de alimentos. Porque uno tiene también un rol de educación. Pero eso cuesta, porque el aplauso que uno recibe cuando hace una obra de caridad es algo que a uno le satisface el corazón.
Pero exigirle al otro, porque uno cree en el otro, puede que en el corto plazo no traiga un aplauso, pero en el largo plazo trae una gratitud que es infinita. Nosotros tenemos que evitar en nuestras sociedades que cada vez hayan más personas dañadas. Y las personas se dañan cuando están mucho tiempo viviendo en la pobreza. Por eso que no basta dar limosna, no basta tampoco con no dar limosna. Pero el ser humano tiene que ser el centro. Por eso yo digo que hay que tener cuidado con esas dos actitudes, una actitud de querer cambiar la estructura, pero soy inmutable ante la persona que sufre. U otro que yo me dedico a darle al que sufre, pero no preguntarme qué pasa con la estructura. Yo creo que las dos cosas son importantes. Hacer algo por el ser humano que sufre directamente, pero también hacer algo por la estructura que son las que producen estas injusticias. Por eso que es bueno dar limosna y participar en política, o sea, ver cómo se reparte la riqueza del país, cómo se hacen las leyes, qué es lo que está mal que hace que una persona llegue a tal grado de pobreza que ya esté deteriorada y que ni siquiera yo pueda darle trabajo, ni pueda facilitarle posibilidades de estudio, sino que tenga que mantenerlo. Pero yo digo, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué no nos pudimos comunicar? ¿Por qué nosotros no tenemos un medio para comunicarnos? De decir, mira, necesito ayuda. Oye, necesito ayuda. ¿Puedes ayudar? Por favor, te lo pido. Por favor, ayúdame. Porque yo, en el fondo, soy una persona incapacitada. Mira, la vida me ha dado muchos tropiezos. Incapacidad, con la capacidad yo que tengo en mi vida, he caído muchas veces. Ya me he caído 2 veces. Y me he levantado por sí yo solo. Yo solo me levanto. Muchas veces se plantea, cuando uno está en la esquina, en la situación específica, ¿doy o no doy? Yo creo que ese es un falso problema. ¿Por qué? Porque ese problema tiene una lógica por atrás que es, o doy a esa persona en la esquina o mejoro los programas sociales, etc. Yo creo que ese, insisto, es una falsa solución. Una y otra cosa va a ser mala. A mí me gustaría cambiarlo por una I, donde yo pudiera comunicarme con esa persona que está en la esquina, no cerrarle la puerta del auto y seguir rauda, sino comunicarme con esa persona y a la vez poder tenerlo en la memoria y hacer algo más. En ese sentido, ampliar los programas sociales, votar para alguien que quiera expandir la inclusión hacia ellos. Lo que pasa es que este mundo no tiene personalidad, no tiene como ustedes llegaron a mí, tener esa personalidad de llegar a conversar conmigo. Así debería hacer la gente, de acercarse al lado mío y decir, oye, ¿sabes que necesito una ayuda? Necesito esta ayuda, oye, te necesito llegar al momento. Porque lo único que saben pasar, mirar, observan. Lo único que saben, pasan callados y después tirando la chichara por otro lado. La obligación de quienes tenemos mayor cantidad de oportunidades y recursos materiales es ser justo con los demás. Amar y ser justo con los demás. Si como parte de ese amor y de justicia yo tengo que entregar limosna, aportar a alguna organización, acompañar a alguna familia que lo está pasando mal, pero como horizonte de mi acción está la búsqueda de la justicia para que esa persona salga definitivamente de la pobreza, me parece correcto que es una obligación. El punto no es solo ponerse de acuerdo en qué hacer, sino en cómo hacer. En ese sentido, para ir mejorando los emprendimientos tanto del gobierno como de organizaciones, para que la atención, mientras la gente sea más pobre, sea mejor calidad, sea mejor tratada, sea realmente considerado como el sujeto que es, ¿me entiendes? Y no simplemente así como un bárbaro, ¿eh? que en el sentido como alguien que sobra, que es desnecesario en la sociedad. Yo creo que esas personas son el recordatorio más crítico de lo que nos falta por hacer. A través del programa hemos ido vislumbrando ciertas salidas al problema de la mendicidad y la limosna. Ahora, sin ser expertos, pero habiendo tenido que adentrarnos en este mundo mientras investigamos este tema, hay un aspecto que sin tocarse con lo analítico ni lo técnico, me surge como incuestionable cuando estoy al frente de alguien que estira la mano para pedirme algo. Me encuentro frente a un ser humano, tan humano como cualquiera de nosotros. Desde esa mirada, que en pantalla han sido 30 minutos, pero para nosotros semanas de trabajo y de contacto con la gente, nos surgen muchas cosas, muchas, pero bajo ningún punto de vista, la indiferencia.